Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Avanzamos en la semana y también estamos avanzando en este estudio verso a verso del libro de Efesios. Seguimos en el capítulo 5 y hoy día vamos a comenzar con el verso 21, que es muy precioso. La verdad es que revela un misterio entre la relación de Cristo con la iglesia y en el matrimonio, que es preciosa, perfecta, delicada, y hay que entrar en esta escritura con la sabiduría de Dios y entenderla con la dirección de su espíritu. Primero que nada, antes de comenzar el verso 21, nosotros tenemos que tener claro algo y no nos podemos salir de esto, que esta carta va dirigida a hijos de Dios. Esta carta va dirigida a los redimidos, va dirigida a los que son salvos, a los que han entrado en este proceso precioso de la santificación. ¿Ya? Entonces no podemos dejar de lado esto, porque a veces se hacen muchas preguntas porque este mundo está viciado. Este mundo está lleno de opresiones satánicas, carnalidad, afanes. Entonces, todas las cosas que son puras, a las cuales el Señor nos llama, a los hijos, cuando están en las cosas del mundo, está todo tan viciado, tan contaminado. Entonces, no se pueden mezclar las cosas. Aquí esta palabra va dirigida a los hijos de Dios y estamos llamados a esta pureza. Entonces, entendiendo esto, teniéndolo claro, comencemos. Verso 21, capítulo 5 del libro de Efesios. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Entonces, aquí el apóstol le está hablando a la comunidad, a la iglesia, que nosotros debemos cultivar. ¿Qué es cultivar? Sembrar. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión, o sea, sujetémonos unos con otros. Aquí después más adelante va a hablar un orden, pero sujetémonos unos con otros. ¿Pero en qué? En el temor de Dios. Y recuerden que el temor de Dios es apartarse de lo malo. Vivir en el temor de Dios es apartarse del mal y sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, esta sujeción no es al como sea. Esta sujeción es en la voluntad de Dios, en el temor de Dios. Y ese es el piso en el cual vamos a ir avanzando los siguientes versos. Verso 22. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Entonces le dice a las mujeres, a las casadas, que esta sujeción que está hablando en el primer verso, en el verso 21, que nos sujetemos unos con otros en el temor de Dios, o sea, en la voluntad de Dios, es el que está haciendo ahora, en el verso 22, la invitación a que nosotras, las mujeres, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Es que aquí empieza a entrar en el matrimonio. Y en el matrimonio hay un orden. Y aquí lo vemos en el verso 23. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay un orden. En el matrimonio hay un orden. El esposo es la cabeza, ¿ya? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el orden que el Señor da en la familia es sagrado.
es santo, es perfecto, es puro. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios, es el diseño de Dios. Y no es que el orden que nos pone a nosotros como en las mujeres, o el lugar que pone a los hijos dentro de la familia, sea inferior. Eso no está diciendo. Está diciendo el orden diseñado por Dios, a lo cual el Señor nos va a pedir cuentas. Dios le va a pedir cuenta a los esposos, que le dio la responsabilidad de cuidar la familia, de cuidar a su esposa, de cuidar a sus hijos. Él es el responsable de proveer al hogar. Entonces, no es que las funciones de cada uno sean rangos inferiores, no, porque todos somos valiosos, comprados por la sangre de Cristo. Pero en el diseño de Dios, en la asignación que Dios le da a cada uno, es importante que nosotros respondamos en la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que el esposo sea la cabeza. Es voluntad de Dios que la esposa honre a su esposo. Es voluntad de Dios que los hijos honren a sus padres. Por eso dice en el verso 21 que nosotros nos sujetemos unos con otros en el temor de Dios. O sea, apartarnos del mal y sujetarnos a la voluntad de Dios. Y aquí hay una comparación preciosa que hace en el verso 23, en que dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, aquí es precioso lo que Él hace en el Espíritu de Dios dirigiendo esta carta. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo viene por su novia, viene por su esposa. Entonces, el grado de responsabilidad que Dios le da a los esposos en el núcleo familiar es de una responsabilidad tremenda, o sea, a nivel de Cristo. Pero recordemos que esta carta va dirigida a los redimidos. Esta carta va dirigida a los hijos de Dios. Le está hablando a un esposo converso. Le está hablando a un esposo que le está dando una responsabilidad tal porque es un hombre comprado por la sangre del Cordero. Es un hombre que está consagrado, que está viviendo la santificación. Por eso nosotros no podemos dejar de lado esto importante, que la carta va dirigida a los hijos de Dios, a sus santos. Y a sus santos le da un oficio, una tarea, un rol dentro del núcleo familiar. Y por eso nos dice a nosotras las mujeres que nosotros honremos. ¿Y cómo nosotros honramos a nuestros esposos? Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es el Hijo de Dios, el Santo del Señor, que le dio la tarea, la gran tarea, una tarea que es imposible hacerla sin Él. Y de hecho nosotras honrar a nuestros esposos en comprender que Él es la cabeza. Usted, mujer, no es la cabeza. Él es la cabeza. Ahora, ¿cómo vamos a honrar a nuestros esposos? En el temor del Señor. Nosotras tenemos que comprender que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Porque es un esposo que es un santo del Señor, así como usted también lo es. Y como lo somos, estamos en el proceso de santificación, de pureza, de perfeccionamiento, porque somos sus santos, porque somos sus hijos. Por eso nos sujetamos a su voluntad. Lo hacemos con Él, con la obra del Espíritu. Por eso nosotros podemos atender este llamado de honrar a nuestros esposos como si fuera el Señor, porque Él es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia.
Verso 24. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Entonces, la iglesia de Cristo, hablando los redimidos, los santos del Señor, ¿a quién obedecen? A Cristo. Y porque obedecen a Cristo, comprendemos que nuestro mismo Señor, como habíamos estudiado anteriormente, Él constituye a unos pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿cierto? Él constituye y asigna oficio para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, ¿sí? Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia se sujeta a la cabeza, que es Cristo, y comprende que las autoridades que Él constituyó Cristo es para la edificación de los santos y para la obra del ministerio. Asimismo, nosotras, las casadas, las mujeres, nos sujetamos a nuestros esposos, que son santos, que son ministros, y que la tarea que Dios le da a nuestros esposos es para la edificación de la familia. Es para la edificación de la familia. Es para el ministerio, es para la obra del ministerio, es para el crecimiento de cada uno, el crecimiento de nosotras las mujeres, el crecimiento de nuestros hijos. Por eso no podemos perder de vista que llamado es a sus santos. Le está hablando a ellas que son santas en el Señor, que están en el proceso de santificación. Por eso se van a sujetar a esta palabra. Y le está hablando a ellos, a los varones, a los esposos, porque son santos en el Señor. Y por eso se van a sujetar a la voluntad de Dios, se van a sujetar a esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos en su cuerpo. Y por eso esta palabra es tan potente. Y por eso está la comparación de el matrimonio con Cristo y la iglesia. Verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia. Nosotros somos justificados por la entrega de Cristo. Nosotros somos llamados santos, redimidos, hijos de Dios, porque Cristo nos santificó. Él se entregó por su esposa. Él nos ama. Fíjense qué alto es el llamado que le hace a los esposos dentro del matrimonio. Amarnos así a nosotras. Y si nos aman así, por supuesto que nosotras, como hijas de Dios, nos vamos a sujetar a la voluntad de Dios y le vamos a honrar y le vamos a dejar a Él. Él es la cabeza, el esposo es la cabeza. Nosotros no podemos usurpar ese lugar de un hijo de Dios llamado a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Por qué la iglesia se sujeta a Cristo? Porque honramos, entendemos la iglesia, todos los santos comprendemos que Cristo es la cabeza y como dice aquí su palabra, Él es nuestro Salvador. Así nosotras las esposas dentro del matrimonio comprendemos que nuestro esposo es la cabeza y el Señor lo asignó para la edificación de la familia. Para que la familia crezca en el temor del Señor, crezca en la voluntad del Señor, y para ello cada uno debe comprender su función en el temor del Señor. Y obedecemos porque ese es el orden y esa es la voluntad del Señor. Verso 26. Y aquí habla de cómo nuestro Señor se entregó a la iglesia y dice, se entregó a la iglesia porque la ama, y dice verso 26, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor nos justificó en la cruz, nos dio salvación,
y ahora dice que Él trabaja con nosotros, con la iglesia, y dice que nos justifica, nos salva, porque Él es nuestro Salvador, para purificarnos. Por eso la palabra que dice ahí en Filipenses, que el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Entonces el Señor nos santifica, o sea, nos justifica para santificarnos. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra. Por eso es importante que si usted está enseñando las Escrituras, tiene que ser sanamente dirigida por la obra del Espíritu y usted esté dentro de la voluntad de Dios. Eso le va a dar la autoridad. Una mujer que tiene a su esposo como cabeza es una mujer con autoridad, porque está dentro de la sujeción unos con otros en el temor del Señor. Si usted está en el orden de la voluntad de Dios, usted tiene autoridad para entregar la palabra. Por eso es muy importante que nosotros cumplamos nuestra función. Los hijos tienen una función dentro de la familia. Las esposas tienen una función dentro de la familia. El esposo tiene la función de ser cabeza. Por eso dice la palabra que el que no gobierna bien su familia no puede gobernar la iglesia. ¿Por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que el varón sea cabeza de su familia, sea sacerdote de su hogar. Es voluntad de Dios, y el que cumple esa voluntad y tiene el llamado de pastorear la iglesia del Señor, entonces va a estar en el orden correcto, tiene toda la autoridad porque está dentro de la voluntad. Está dentro de la voluntad. Entonces, aquí Jesús nos justifica y ahora dice para santificar, nos justifica para entrar en un proceso de limpieza, de santificación, de purificación, y lo hace a través de la palabra del Señor, a través del agua que es la palabra. Por eso ahí en Juan 15, cuando Jesús dice permanezcan en mí, el que obedece mis mandamientos, porque fuera de mí nada puede ser. Por eso es tan importante las palabras del Señor, y por eso es importante que cuando usted enseñe las palabras, sean las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas deben reconocer la voz del pastor que dio la vida por ellas. Por eso nosotros tenemos que estar en la palabra, porque en ellas está la limpieza, la purificación. Y nosotros, cuando somos lavados por la palabra, nosotros estamos en ellas, estamos en esta limpieza, la estamos obedeciendo, estamos haciendo como nos enseñaba el pastor Víctor el día domingo, que debemos ser hacedores de la palabra. Debemos estar en esta limpieza, en esta pureza, dejándonos limpiar, o sea, haciéndola. Eso es dejar limpiar, que el contacto con el agua nos tiene que desmugrar, nos tiene que santificar, nos tiene que purificar. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos obedeciendo la palabra. Por eso es tan importante que la mujer se sujete a su esposo. ¿A qué esposo? Al santo, al redimido, al Hijo de Dios. El Señor le dio la tarea de ser cabeza de su hogar, de su familia, de ser sacerdote. Y usted, mujer, tiene que sujetarse al santo. ¿Por qué? Porque usted es una santa, porque usted es una hija de Dios, porque usted se sujeta a la voluntad de Dios, y el sujetarse a la voluntad de Dios le da autoridad. La misma autoridad que le da al esposo al tener a su familia en la voluntad del Señor, cada uno con sus funciones. El sujetarse a la voluntad del Señor le da la autoridad de poder pastorear la iglesia si tiene el llamado. Y le va a dar la autoridad de atender su llamado.
el que sea. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de Jesucristo, como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. O sea, Cristo trabaja con nosotros, trabaja con la iglesia, trabaja con sus hijos. ¿Por qué? Porque Él se la va a presentar a sí mismo, porque Él viene por una iglesia así. Por eso nosotros anhelamos la venida de Cristo, anhelamos a nuestro Señor. Y por eso nosotros estamos en el proceso de santificación. Y cuando Cristo venga, se va a presentar a sí mismo, dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Por eso nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. Verso 28, así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y aquí habla de esta unidad. Que si nosotros cumplimos y atendemos la voluntad de Dios, nosotras sujetándonos a nuestros esposos, sabiendo que Él es la cabeza del hogar, Él es el sacerdote, y si el esposo nos limpia constantemente, el esposo, Él es el sacerdote, Él cumple la tarea de ser cabeza como hijo de Dios, como santo, como redimido, trabajando en la familia, trabajando con nosotras, limpiándonos, trabajando con nuestros hijos, enseñándonos a construir nuestra familia en la roca que es Cristo, corrigiéndonos con las palabras. Eso es lo que tiene que hacer el esposo, instruyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos. ¿A quiénes? Al esposo y a los hijos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Eso es lo que hace Cristo con su iglesia. Nos está corrigiendo, nos está instruyendo con su palabra, con sus siervos, que Él ha asignado a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas. ¿Sí? Verso 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Por eso nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, dejándonos santificar como iglesia. Nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea. El matrimonio tiene que estar unido. Es un matrimonio santo. Ambos son santos. Ambos obedecen la voluntad de Dios. Ambos están compenetrados. Ambos están unidos. Por eso la esposa honra al esposo. Sabe que Él es la cabeza. Que Dios lo puso en esa tarea preciosa de cuidarla. Por eso le honramos, le amamos, le bendecimos, le cuidamos. Somos idóneas. Estamos siempre cubriendo la familia, orando, atendiendo que nuestro esposo no se aparte de los caminos, no sea confundido. Somos idóneas. Él es la cabeza. Le permitimos ser la cabeza. Somos honradas porque Él es la cabeza. Estamos cada vez más unidos. El esposo siempre está trabajando con nosotras. Siempre nos está ayudando a manteniéndonos en el camino de la fe, corrigiéndonos con la palabra, cuidando, velando, amándonos. Es precioso este misterio, y por eso dice en el verso 32, grande es este misterio, pero yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa, como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. ¿Saben por qué? Porque es voluntad de Dios. Y nosotros los santos nos sujetamos a la voluntad de Dios. Por eso dice en el verso 21, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios, en la voluntad de Dios. Dejémoslo hasta ahí, hermanos, si Dios lo permite, si así lo quiere. Nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerdo que Jesús viene por su esposa. Maranata, hermano.